El síndrome ligasa 4 está causado por mutaciones en el gen ligasa 4. El defecto resultante en la DNA ligasa 4, un componente de la vía clásica de unión de extremos no homólogos, afecta el mecanismo principal de reparación de rupturas de doble cadena del ADN. Las características adicionales pueden incluir retraso del desarrollo, deformaciones óseas, afecciones de la piel y susceptibilidad a malignidad. Las características comúnmente asociadas incluyen insuficiencia del crecimiento primordial con microcefalia grave y un espectro de dificultades de aprendizaje, hipoplasia de médula y una predisposición a la neoplasia maligna linfoide. Las investigaciones diagnósticas incluyen inmunofenotipado y pruebas de radiosensibilidad. Deficiencia de la DNA ligasa 4. Ligasa 4 es un componente crítico del mecanismo de unión final no homóloga que repara las roturas de doble cadena del ADN. Se emplea en la reparación de roturas de doble cadena de ADN causadas por especies reactivas de oxígeno producidas por el metabolismo normal o por agentes dañinos del ADN como la radiación ionizante. La recombinación no homóloga también se utiliza para reparar los intermedios de rotura de doble cadena de ADN que se producen en la producción de receptores de linfocitos T y B. Los pacientes con deficiencia de la DNA ligasa 4 presentan una gama de fenotipos desde la inmunodeficiencia combinada normal hasta la grave. Sin embargo, todos manifiestan sensibilidad a la radiación ionizante. Las características suelen ser muy peculiares y algunos pacientes presentan microcefalia como una característica predominante, pero aparentemente inmunidad normal. El tratamiento consiste en el suministro de antibióticos profilácticos y medicamentos antivirales, como también puede estar indicado un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como una descripción clínica para el síndrome ligasa 4, como bien sabemos, pertenece al grupo de trastornos hereditarios asociados con mecanismos de respuesta al daño del ADN deteriorado. Asimismo, clínica y morfológicamente, los pacientes afectados de este síndrome, a más exactitud, se caracterizan por tener microcefalia, rasgos faciales inusuales, retraso del crecimiento, retraso en el desarrollo, anomalías en la piel y son típicamente pancitopénicas. El síndrome ligasa 4 surge de mutaciones hipomórficas. Estas mutaciones no eliminan por completo, pero reducen significativamente la función enzimática. Esto da como resultado una alteración de la recombinación, donde D se une en el lado 3 secuencia abajo de la región B y en el lado 5 secuencia arriba en la región J. El proceso de la unión esencial en las células T y B, en cuya ligasa 4 juegan el papel clave. Como consecuencia, los pacientes con síndrome de ligasa 4 con frecuencia desarrollan múltiples anomalías inmunitarias que se superponen clínicamente con el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave. El primer paciente descrito con una mutación ligasa 4 fue de desarrollo y clínicamente normal sin microcefalia, pero desarrolló leucemia linfoblástica aguda y después del tratamiento de quimioterapia desarrolló leucopenia profunda. Se omitió la quimioterapia de consolidación estándar, pero la radioterapia craneal profiláctica resultó devastadora. Desarrolló hipoplasia de médula, una erupción descamadora sobre su cuero cabelludo y úlceras bilaterales de radiación mastoideo y murió 8 meses más tarde a causa de la encefalopatía inducida por radiación. Se encontró que una línea de células de fibroblastos 180Br tenía una reparación defectuosa del ADN DSB. Los autores investigaron la vía NHEJ en células 180Br, encontrando niveles normales de ADN PK, XRCC4 y DNA ligasa 4. El ADN mutado ligasa 4 en 180Br no pudo formar complejos estables de enzimas y adenilatos. En altos niveles de ATP se midió alguna actividad de formación compleja en 180Br, lo que puede explicar por qué el paciente no tenía ningún signo de inmunodeficiencia y tenía una recombinación V de J intacta. Sin embargo, el defecto fue lo suficiente grave como para que 180Br no pudiera reparar el OSD de ADN inducido por radiación, para que se podía requerir una actividad máxima de ADN ligasa 4. Desde que se describió este primer caso, se han publicado otros 27 casos con un amplio espectro de características clínicas.
Características físicas. El hallazgo más común, aunque no universal, es el de la microcefalia no progresiva congénita, descrita en 26 de los 28 pacientes. Se describen los problemas esporádicos del desarrollo físico, el más común de los cuales es la restricción grave del crecimiento, que coexiste con la microcefalia y comienza en el útero. Los rasgos faciales anormales son comunes con 4 pacientes descritos como rasgos faciales como aves o síndrome de Ezekiel, y 13 con pliegues epicánticos bilaterales y cambios en la nariz. 8 pacientes han sido descritos con anomalías óseas, incluyendo hipoplasia ósea, sindodactilia, polidactilia y displasia de cadera congénita. Se han descrito 3 pacientes con hipogonadismo que presenta amenorrea primaria o que no procesan hasta la pubertad. 10 pacientes presentaron una variedad de trastornos de la piel, incluyendo fotosensibilidad, psoriasis, eczema, eritrodermia, equimosis generalizada e hipopigmentación. Características de desarrollo. Un amplio espectro de retrasos y neurodesarrollo es evidente en la deficiencia de ligasa 4, que va desde individuos que parecen no tener retraso en el desarrollo a aquellos que sufren de profundas dificultades de aprendizaje. La microcefalia y el retraso de neurodesarrollo están frecuentemente presentes y son característicos. La microcefalia, que es evidentemente prenatalmente, puede ser resultado de la emisión de las especies reactivas de oxígenos mediante la replicación rápida de las neuronas en el desarrollo fetal. Estos inducen daño oxidativo causando una acumulación de ADN DSB que causa colapso irreversible de las horquillas de la replicación del ADN, deteniendo el desarrollo celular neuronal. Inmunodeficiencia. Debido a la interrupción en la recombinación donde D se une en el lado 3, secuencia debajo de una región V, y en el lado 5, secuencia arriba en la región J, el síndrome de ligasa 4 se asocia con inmunodeficiencia. Se han notificado 12 pacientes con síndrome de ligasa 4 después del hallazgo de inmunodeficiencia combinada con linfitopenia profunda, TIB y diversos grados de hipogamaglobulimia, a menudo asociados con un LGM elevado debido al cambio de clase de isotipo defectuoso, que también se basa en el ADN DSB programado. Hay una mayor susceptibilidad a la infección bacteriana, viral y fúngica que conducen a múltiples ingresos hospitalarios y no prosperar. La forma más grave de inmunodeficiencia, la inmunodeficiencia combinada grave, se ha descrito en 4 pacientes. Además, un paciente se ha descrito con características del síndrome de Omenn, más frecuentemente asociado con defectos hipomórficos que conducen a la recombinación abrogada. La autoinmunidad se describió en un paciente. Malignidad. La reparación defectuosa del ADN DSB representa un factor de riesgo sustancial para la mutagénesis y el desarrollo de neoplasias malignas. Se han notificado 6 pacientes con ligasa 4 en la literatura, presentando neoplasia maligna. El linfoma afectó a 3 pacientes, incluidos 2 con linfoma asociado al virus de Epstein-Barr. Un paciente con síndrome de Duowitz desarrolló carcinoma de células escamosas malignas y fue diagnosticado con una mutación de ligasa 4 retrospectivamente. Diagnóstico. El diagnóstico de ligasa 4 se inicia por sospecha clínica. Los hallazgos clínicos de las principales características, a saber, la microcefalia, la inmunodeficiencia combinada con o sin retraso en el desarrollo, son suficientes para confirmar una inmunodeficiencia rara que posiblemente implique vías de reparación del ADN defectuosas. Las características del laboratorio clínico que aumentan la sospecha incluyen hipoplasia de médula con anemia y trombocitopenia, linfocitopenia con marcada linfocitopenia B o evidencia de deterioro de cambio de clase de isotipo con IgM elevado. En muchos pacientes hay un aumento de translocación del cromosoma T14 en el análisis de cariotipo. Los ensayos de supervivencia clonogénicos confirman la radiación
realizada sometiendo de fibroblastos del paciente a dosis crecientes de radiación ionizante y midiendo el porcentaje de supervivencia de las células después de un periodo de tiempo fijo. La cinética de reparación de ADN DSB retrasada se puede medir evaluando la apariencia y la resolución de los focos de las células irradiadas. La frecuencia de la recombinación y la fidelidad de la formación de juntas de señal se pueden evaluar utilizando sustratos de recombinación en una línea celular de fibroblastos generada por el paciente. Tratamiento. El tratamiento inicial del síndrome de la deficiencia de la DNA ligasa 4 es de apoyo, con soporte hematológico de la hipoplasia de la médula según sea necesario, antibiótico a largo plazo, quimioprofilaxis, antiviral y antifúngica, y sustitución de la inmunoglobulina. Los pacientes siguen en riesgo de infecciones graves debido a la resistencia a la quimioprofilaxis o problemas del cumplimiento, y el riesgo de la neoplasia maligna linfoide aumenta con el tiempo. Siempre que sea posible, se debe evitar la exposición excesiva a la radiación ionizante, debe evitarse la tomografía radiográfica e informatizada siempre que sea posible. El trasplante de las células madres hematopoyéticas es un tratamiento curativo para los inmunofenotipos, coagulación intravascular diseminada e inmunodeficiencia combinada severa, y podría reducir el riesgo a largo plazo de desarrollar neoplasia maligna linfoide debido a la mejora de la vigilancia tumoral. Debido a la radiación mostrada por la deficiencia de la DNA ligasa 4, los regímenes de acondicionamiento no deben de incluir radiación. La determinación del tratamiento óptimo para la deficiencia de la DNA ligasa 4 debe evaluarse de forma individual. Factores como el perfil inmunológico, la tasa y la gravedad de infección, la falta de días escolares y la dependencia de productos sanguíneos, entre otros, deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el tratamiento más adecuado. Cabe señalar que la estimulación magnética transcraniana no tiene ningún efecto sobre la microcefalia o el retraso del neurodesarrollo en estos pacientes. Discusión y conclusión. El síndrome de la deficiencia de la DNA ligasa 4 es una condición extremadamente rara caracterizada por microcefalia, rasgos faciales anormales parecidos a pájaros, retrasos del desarrollo neurológico e inmunodeficiencias con radiosensibilidad, y las características específicas que deberían generar sospecha diagnóstica incluyen microcefalia prenatal, con retraso del crecimiento y retraso del desarrollo, hipoplasia de la médula, infección recurrente con linfocitopenia e hipogamaglobulemia, a menudo con inmunoglobulinas elevadas. El trasplante de células madre hematopoyéticas para inmunodeficiencias puede ser curativo, pero no está extenso de complicaciones y deben utilizar regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida con omisión de la radioterapia. Tanto en casos humanos como en modelos de ratones, la insuficiencia de la médula ósea y las inmunodeficiencias pueden ser progresivas. Puede ser beneficioso evaluar a los pacientes con características clínicas del síndrome de la deficiencia de la ADN ligasa 4 para diagnosticar y potencialmente tratar la inmunodeficiencia de la ADN ligasa 4, para diagnosticar y potencialmente tratar la inmunodeficiencia antes del desarrollo de secuelas significativas, para poder considerar una intervención temprana con profilaxis antimicrobiana, reemplazo de inmunoglobulina y posiblemente el trasplante de células hematopoyéticas.